bien? Sí, ¿Me doctor. avisa cuando pueda empezar, por favor? Listo. ¿Puedo empezar entonces? Listo. Buenas noches con todos. Primero, agradecer la oportunidad dada por el capítulo y por parte de la comisión organizadora. Mi nombre es Miguel Ángel Palacios y vengo a compartirles este tema que es lesiones meniscales, meniscectomía versus sutura meniscal. Para la siguiente exposición no tengo ningún conflicto de interés. Los objetivos de la presente exposición es definir la importancia anatómica y biomecánica del menisco, de evitar el problema de la lesión meniscal y comparar las características de estos dos grandes procedimientos que son bastante frecuentes en nuestro día a día. Como introducción diremos de que perdón, se cortó nuevamente. Disculpen, voy a volver a compartir, aparentemente tengo un problema. Ahora sí. Muy bien, como les decía, la cirugía de meniscos es una de las cirugías más frecuentes actualmente en ortopedia y traumatología. El tratamiento de elección de este tipo de problemas, por lo general, siempre es la meniscectomía. Tal es así que en Estados Unidos ya están bordeando aproximadamente 1 millón de procedimientos hasta el año ya 2020. En nuestro hospital, en el Hospital Revaliati, donde yo laboro, hacemos aproximadamente 235 meniscectomías parciales artroscópicas al año 2018. Lógicamente, el tratamiento de estas patologías es bastante controversial debido a que hay una tendencia frecuente a tratar de conservar esa estructura que es el menisco. Lógicamente, este procedimiento está al alcance de todos los ortopedistas y todos nos hemos puesto envueltos alguna vez en una artroscopía. ¿Cuál es la importancia de esta estructura tan importante que es el menisco? Principalmente está basada en sus funciones, ¿no? El incremento del espacio de contacto, la transmisión de carga, la absorción de fuerzas y la estabilidad son las 4 funciones biomecánicas más importantes. Pero también tiene funciones nutricionales, de lubricación y propiocepción, lo cual hace importante esta estructura. Ya hace muchos años atrás, Fairbank nos había explicado la poca inocuidad del procedimiento de una meniscectomía parcial artroscópica, dándonos a conocer de manera indirecta la importancia de esta estructura y las consecuencias de retirarlo. Anatómicamente sabemos que estas dos estructuras, que es el menisco lateral y medial, están ubicadas en el platillo o muy unidas al platillo tibial y tienen una vascularidad preferentemente de las geniculadas inferiores y de las anastomosis que forman con las geniculadas superiores, teniendo una irrigación bastante rica en su tercio periférico. Pero las características biomecánicas son las que más nos llaman la atención. Recordemos que el menisco es una estructura fibrocartilaginosa que tiene fibras radiales en la parte más central y fibras longitudinales en la parte más periférica, dando a estas fibras longitudinales la característica del hub stress, que es la capacidad que tiene esta estructura de transmitir las fuerzas axiales y convertirlas en fuerzas horizontales, y de esta manera disminuir la carga que se da del fémur a la tibia. Lógicamente, al tener una lesión longitudinal vertical, las fuerzas hub stress, que son longitudinales, que son paralelas a estas lesiones, se ven menos afectadas que en una lesión radial. También el menisco presenta movilidad y esta movilidad le da esa característica de dar congruencia articular en todo el rango articular. Esto lógicamente aumenta el grado de conformidad de la rodilla y genera menos lesión en el cartílago. También tiene una función de estabilidad. Es más evidente cuando hay lesiones, sobre todo del ligamento cruzado anterior. Poniéndolo en simple, el menisco medial es más importante para la estabilidad anteroposterior y el menisco lateral en la estabilidad rotacional. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que según esta cohorte danesa del año 2000 al 2011 ha aumentado la popularidad de estos procedimientos, sobre todo de las meniscectomías parciales artroscópicas, pero no necesariamente aumentando el beneficio de los pacientes de este procedimiento. Este incremento notable de esta patología y de estos procedimientos han hecho de que la osteoartrosis vaya en incremento debido al mal uso de este procedimiento. Estas lesiones meniscales en un gran porcentaje son asintomáticas y si se presentan con dolor, principalmente deben ser tomados en cuenta cuando hay síntomas y dolores de tipo mecánico. El mecanismo de lesión es muy similar a otras lesiones ligamentarias, torsión o mecanismo de no contacto, y el examen físico es basado en estas 3 características: el test de McMurray, el dolor en la interlínea y el test SALI. Con esas sensibilidades y especificidades, es muy recomendable hacerlos los 3 en un mismo acto para poder detectar satisfactoriamente la patología. Dentro de la evaluación de las lesiones meniscales hay que tener siempre una radiografía para poder definir si hay una artrosis de por medio. Cuando definimos de manera, pasando a lo siguiente, de punto de vista de resonancia, hay que saber que hay patrones de lesión en el menisco. Y una de las características importantes es las 3 lesiones que son susceptibles de ser reparadas, como las lesiones radiales, las lesiones longitudinales y las lesiones horizontales. Estas, cuando sufren una lesión mayor,
se convierten en otros tipos de lesiones como las lesiones oblicuas, en asa de Valle y las lesiones en flap. Recordar que el cuerno posterior en personas adultas del menisco medial es la lesión más frecuente que se presenta en estas estructuras. ¿Las resonancias son importantes para definir el menisco? Para definir lesiones meniscales, sí, efectivamente. Son importantes en un 90 a 96%, pero no son del todo fidedignas. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros definir en cuanto a una lesión meniscal? Es definir si estas lesiones son estables o son inestables. Y es basada en estas 4 características expuestas ya en el año 2001 por Van der Berg. Principalmente esta lesión debe ser visible en 3 cortes coronales y 2 cortes sagitales como mínimo. Estas lesiones deben evidenciarse algún tipo de fragmento visible y deben ser identificables por lo menos 2 tipos de patrones, por ejemplo, horizontales y radiales combinadas, y deben tener líquido perimeniscal en la vista T2, por lo menos. Ahora, ¿cuánto es la sensibilidad o la capacidad diagnóstica de este examen, de que es la resonancia para detectar lesiones inestables? No llega a ser tan alta, entre el 82% aproximadamente de sensibilidad y especificidad y el 90-70% de valor predictivo positivo y negativo, es posible detectar estas lesiones inestables. Por eso es que hay que tener en consideración que no todas estas lesiones son de índole quirúrgica. Hay que detectar los síntomas y la estabilidad de la lesión para definirlo como quirúrgica. El resto de características que ustedes ven en pantalla como patrón, ubicación, tiempo de lesión y compromiso articular son importantes para definir cuándo esta lesión ya es quirúrgica. Es justamente el tema a colación. ¿Reparamos o sacamos el menisco o hacemos una meniscectomía? Ya en el 2011, Lubowitz había escrito un editorial en el Arthroscopy, haciendo una crítica muy aguda hacia los cirujanos que hacían artroscopías y hacían meniscectomías parciales artroscópicas, calificándolo hasta el punto de vista como criminales, debido a que alteraban a largo plazo la función de la rodilla y, lógicamente, alteraban su función. Las indicaciones ideales de una sutura meniscal, como ustedes pueden ver en pantalla, es una lesión longitudinal vertical, no mayores a 1 centímetro, que estén ubicadas en zona roja, que no tengan mal alineamiento y que concomitantemente tengan una lesión del ligamento cruzado anterior. Esas serían las características ideales para reparar. Pero la reparación no solamente se basa en esos aspectos, sino hay que tener otros aspectos en cuenta para tener éxito. Lógicamente, hay que tener en cuenta que dentro de la planificación hay que más o menos ir con la idea de que posiblemente vamos a hacer una sutura. Esto es importante tener en cuenta de que la resonancia de por sí sola no permite predecir si vamos a suturar o no. Siempre hay que ir preparados para poder hacer una sutura en cualquier momento. Una de estas herramientas que nos permite predecir este tipo de planificación es este score, en donde usa aproximadamente la edad, la cronicidad, radiografías, el patrón de lesión y nos permite hallar un valor positivo o negativo bastante alto, siendo calificado como un excelente test. Por ejemplo, en este caso, un varón de 20 años con un trauma rotacional y una lesión longitudinal vertical sin artrosis, este test aproximadamente nos hace pensar de que este es un paciente bastante útil como para hacerle una reparación meniscal, teniendo un test de 3 aproximadamente. Y según esta clasificación nos permite ya ir planificando con la idea de hacer una sutura sí o sí. Pero no solamente depende de la planificación preoperatoria, sino también de la técnica. Recordar que la sutura, a comparación de la meniscectomía parcial artroscópica, es mucho más demandante, porque tiene en cuenta otros factores. Uno de ellos son los abordajes. En el caso particular, personalmente, mi preferencia es siempre hacer un abordaje superior para poder saltear las espinas tibiales y poder alcanzar bien la zona de menisco que yo deseo suturar, como ven en el video en su mano derecha. Si yo llego a hacer un abordaje correcto, voy a poder hacer una sutura correcta y por ende la parte técnica va a ser mucho más sencilla y más fácil. Lógicamente esto me va a llevar a tener resultados mucho más adecuados. Pero no solamente el abordaje es importante, sino también el espacio donde uno va a trabajar. Se podría decir cuestión técnica que lo hace un poco más complicada la sutura meniscal que la meniscectomía, es importante tenerla en cuenta. El pie crusting, que es una técnica que ya ha venido siendo usada en ese tipo de procedimientos, nos permite abrir el espacio articular, como ustedes pueden ver en la imagen de su derecha. Cuando nosotros hacemos estas incisiones pequeñas en el ligamento posterior oblicuo, permite abrir en extensión mucho más la articulación y poder trabajar con mucho más calma. La forma de cómo colocamos o la disposición de las suturas también es importante. Eso lo hace mucho más difícil que una meniscectomía, donde nosotros simplemente entramos al retirar el menisco. La forma de cómo hacemos la disposición de las suturas, ha habido mucha controversia actualmente, siendo hasta algunos años el gold estándar una sutura de tipo vertical.
Pero las suturas horizontales y cruzadas también tienen una biomecánica muy comparable a estas suturas verticales. Los aspectos anatómicos también son muy importantes para evitar las complicaciones. Una de las lesiones no frecuentes, pero más temidas, es que toquemos el vaso cuando, por ejemplo, hacemos una sutura abordando por el mismo lado o por el lado ipsilateral del menisco lesionado. Es por eso que se sugiere que las suturas sean cruzadas o que se use el abordaje contralateral para suturar uno de los meniscos. Por ejemplo, si queremos suturar el lateral, usaremos el abordaje medial para convertirlo en un portal de trabajo. En cuanto a cómo podemos aumentar la tasa de curación de estas lesiones, pues es evidente de que no solamente la lesión, la reparación mecánica con suturas va a ser suficiente, sino tenemos que aumentar esta lesión por medio del uso de trefinación, sustancias de la médula ósea, como por ejemplo lo que están viendo a su lado derecho. El hacer agujeros sobre el cóndilo medial libera grasa y estructuras que son ricas en mediadores inflamatorios que permiten la curación del menisco. Y esto mejora mucho más el pronóstico de esta lesión. Ahora, la rehabilitación también difiere bastante entre sutura meniscal y meniscectomía. Lógicamente, la recuperación de una meniscectomía a corto plazo es mucho más rápido. Lógicamente, lo hace mucho más atractiva. Pero una sutura meniscal tiene una recuperación un poco más lenta y con más cuidado, teniendo en consideración dos factores fundamentales, la carga y la flexión. Recordemos, como habíamos visto biomecánicamente, la flexión influye mucho en el movimiento del menisco. Tal es así que si flexionamos profundamente o flexiones mayores a 90, podemos dañar la lesión dependiendo del patrón que hemos suturado. Esto hace que la sutura meniscal sea un reto. En cuanto a los resultados, es interesante ver aquí que a corto plazo la meniscectomía lógicamente tiene mucho mejores tasas de recuperación que la sutura meniscal, pero a largo plazo hay artículos que ya largamente dan una ventaja a la sutura meniscal sobre la meniscectomía. Es cierto que la sutura cuesta más, pero la efectividad o el análisis coste-efectivo de la sutura es muy superior a una meniscectomía parcial artroscópica. Este artículo es muy interesante, justamente va en relación al artículo de la editorial de Lubowitz, donde mencionaba que estamos haciendo un crimen al retirar el menisco, pero este artículo, que es Paxton, nos daba a entender un parámetro un poco más sombrío de las reparaciones o suturas meniscales en comparación a la meniscectomía. Vemos, por ejemplo, que de 0 a 4 años la tasa de reoperación de estas meniscectomías llegan hasta el 16%, en comparación a 1.4% de las meniscectomías parciales artroscópicas, teniendo mucha diferenciación cuando hablamos del menisco interno y del menisco externo. Entonces, cuando uno ve estas estadísticas, dice, pucha, hay una alta tasa de falla en estas reparaciones meniscales. Pero no es hasta al año pasado, el 2020, donde evidenciamos este análisis hecho en el Journal of Sports Medicine, donde hacen un análisis un poquito más exhaustivo, actual, de cómo las suturas meniscales influyen en las tasas de reoperación y de falla. Este análisis pareado, o match análisis, examina una población de meniscectomía y reparación meniscal pareada, sin diferencia significativa en cuanto a las características epidemiológicas, o sea, son muestras comparables. Y este análisis nos lleva a la conclusión de que la tasa de reoperación de una meniscectomía es inclusive mucho mayor que una reparación meniscal, sobre todo teniendo en cuenta las complicaciones a largo plazo que son los reemplazos articulares. Las complicaciones son muy frecuentes en este tipo de lesiones y no son exentas de este tipo de complicaciones, pero principalmente son derivadas de la técnica. Uno de los aspectos fundamentales que a veces nosotros nos preguntamos es cuánto es la tasa de curación de estas lesiones cuando nos sometemos a reparación. Y es lo que nos hace ir al lado oscuro, en este caso la meniscectomía parcial artroscópica. La tasa de curación completa está rondando aproximadamente en promedio el 60%. El 25% tiene una curación parcial que puede ser tratada de manera conservadora y posteriormente, a un buen tiempo, un éxito de la cirugía. Pero hay un 15% que a veces necesita algún tratamiento adicional o a veces un second look. Las complicaciones son varias y como les dije, la técnica es una de las que está relacionada a muchas de estas complicaciones. Por ejemplo, en estos dos escenarios al cuales yo me encontré, la pérdida del material, de este material de PIC que usamos en estas suturas Sol Inside, intraarticulares a veces te hacen pensar en, ¿habré hecho bien elegir esta técnica? Pero a medida que la curva va incrementándose y mejorando, lógicamente vas teniendo mucha mayor facilidad en cuanto a la técnica, esto se va superando de manera muy satisfactoria. Este análisis o esta revisión es muy interesante porque nos da ya grados de recomendación de qué hacer. El primer grado de recomendación, como grado de recomendación A, es que todos los desgarros meniscales degenerativos y con osteoartrosis deben ser tratados definitivamente de manera no operatoria. Las lesiones meniscales que son sometidas a reparación tienen a largo plazo un mejor pronóstico que las meniscectomías parciales artroscópicas.
En cuanto a la técnica hacer inside o all inside, perdón, o inside out o outside in, en cuanto a suturas, es exactamente, no tiene diferencias significativas en cuanto a los pronósticos o scores a largo plazo. Y la aumentación biológica debe ser una de las características que se debe implementar siempre cuando hace uno una sutura meniscal. Para llevar a la casa diremos que los procedimientos artroscópicos que involucran el menisco son la cirugía más frecuente. Lógicamente está de más discutir que la importancia biomecánica del menisco es crucial y escoger de manera correcta al paciente quirúrgico es lo más óptimo. Siempre tratar de suturar debe ser nuestra clave. Y escoger correctamente la técnica operatoria que garantice el éxito de este procedimiento es una de las cosas importantes al momento de plantear una sutura meniscal. Y hay que tener en cuenta que ningún procedimiento está libre de fallas y complicaciones. Eso sería todo. Muchas